Bienvenidos a este segundo vídeo de hojas de cálculo. Yo me llamo Laura y en este vídeo vamos a hablar sobre cómo aplicar fórmulas a nuestros datos. Las fórmulas son una de las herramientas más potentes que nos ofrecen las hojas de cálculo y veréis que aplicarlas sobre nuestros datos es más sencillo de lo que parece. Bueno, pues vamos a seguir trabajando con la misma tabla que utilizamos en el vídeo anterior. Como vamos a utilizar fórmulas y las fórmulas funcionan un poco diferente cuando trabajamos con tablas o con celdas normales, lo que voy a hacer es duplicar la tabla que tenemos aquí en otra hoja. Le doy a crear una hoja nueva y la pego con pegar. También podéis hacer control C y control V. Vale, a esta hoja la voy a llamar mis datos 2. Y lo que voy a hacer es transformar esta tabla en un rango de celdas normal. Para eso voy a diseño de tabla y convertir en rango. Y lo que hace es que deja de ser una tabla, es decir, las celdas ya no están relacionadas entre sí, son celdas totalmente independientes. Vale, una vez tenemos esto listo, vamos a empezar a operar. La primera fórmula que quiero hacer es una simple división. Quiero calcular un porcentaje. Como tenemos una columna de número de mujeres, número de varones y número total de habitantes, me apetece ver el porcentaje de mujeres en cada uno de los países. Para eso tenemos que hacer un cálculo, y para insertar un cálculo o una fórmula en una celda de Excel hay que empezar insertando un igual. Al insertar el igual, Excel ya recibe el mensaje de que vamos a empezar un cálculo y por lo tanto deja en gris y inhabilita todas las opciones de formato. En la fórmula la podemos insertar en la barra de fórmula de aquí arriba o podemos insertarla directamente en la celda, es indiferente. También podemos insertar directamente fórmulas utilizadas recientemente o algunas de las más utilizadas. O podemos ir a más funciones y abrir el catálogo completo de funciones de Excel, que es muy amplio, y si hacemos clic en alguna, pues nos escribe un poquito lo que hace. Bueno, pues para realizar este porcentaje de mujeres, lo que voy a hacer es seleccionar la columna de mujer, añadir la barra de división y a continuación seleccionar total. Si le doy a Enter, ¡pum!, la tabla ya detecta automáticamente que quiero aplicar esta operación a todas las filas de la columna, a todas las filas de la tabla, y además me crea una columna nueva a la que voy a llamar porcentaje de mujeres. Bueno, es un porcentaje, pero como veis no tiene formato porcentual, por lo que voy a dárselo utilizando el botón de estilo porcentual. Si selecciono toda la columna, me lo aplica a toda, exacto. Vale, a mí por ejemplo me gusta que los porcentajes tengan 2 decimales y eso lo puedo conseguir si vengo aquí, le doy a la flechita, más formatos de número, y en las categorías que me aparecen selecciono la de porcentaje. Aquí tengo la opción de añadir los decimales que quiera. Le doy a 2 y aceptar. Y listo, ya tendría una nueva columna creada a partir de una fórmula. Vais a ver cuáles son las diferencias cuando lo hacemos en un formato de datos que no sea una tabla, porque esta es la copia que hemos hecho, que ya no es una tabla, sino un rango de celdas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Selecciono la mujer dividido por el total. Ya veréis que ya estáis viendo que no hace referencia a una columna de una tabla, sino a una celda individual. Si le doy a Enter, me calcula el porcentaje únicamente en la tabla en la que inserté la fórmula. Si quiero extenderla, puedo hacer la fórmula en cada una de las filas que me restan, o puedo usar una opción un poco más cómoda, que es utilizar el cuadradito, o sea, la flecha, la cruz negra que aparece cuando pongo el ratón en la parte inferior derecha de las celdas. Si hago clic y selecciono para abajo, veis que se extiende un cuadrado y al soltar lo que hace, bueno, lo hice mal, lo vamos a volver a hacer. Selecciono, estiro para abajo y al llegar al final suelto. Y como veis, ha aplicado la fórmula a cada una de las filas. Lo podemos comprobar porque en la primera fila dividimos B2 y D2 y en filas posteriores divide pues B20 y D20, B28 y D28. Así que sabemos que está aplicándola correctamente a cada fila. Como veis es un proceso un poquito más engorroso, pero se puede trabajar igualmente con celdas, aunque no sean una tabla, aunque es un poquito más lento. Y siguiente con este mismo ejemplo vamos a aplicar rápidamente una función de agrupación, o sea, una fórmula
que nos hace un cálculo sobre toda la columna. Si nos vamos abajo de todo, de mi tabla, es la tabla, la primera, la tabla, veréis que tengo una columna de totales. Esta columna de totales se puede personalizar en la vista de diseño de tabla. Si hacemos clic desaparece, pero a mí me interesa tenerla, así que le voy a dar otra vez para tenerla. Esto es la suma, aunque se puede personalizar, es la suma de todas las columnas, de todas las filas de esta columna. Suma, suma, suma. Aquí también me da la opción de escoger una, pero como se trata de un porcentaje, pues me parece más relevante a lo mejor el promedio, ¿no? Entonces le voy a dar a promedio. Y me dice que el valor promedio en todas las filas es un 48%. Vale, súper cómodo. Si nos vamos al rango de celdas, como sabéis, pues no es una tabla. Entonces no tenemos, aunque sí que la tenemos, pero no es una fórmula, no es una fila de totales, sino que es pues el valor que resta después de haber convertido la tabla en un rango de celdas normal. Por lo tanto, podemos aplicar el promedio, pero tenemos que hacerlo a mano. Entonces insertamos el igual y escribimos promedio. Y ya nos sugiere el uso de la función promedio. Le damos doble clic para que nos la abra y le indicamos pues un rango de celdas. El rango de celdas en este caso pues será toda la fila E hasta llegar arriba. Una vez seleccionada de color azul, cerramos el paréntesis y le damos a Enter. Y ya está, tenemos otra vez el porcentaje. De nuevo se nos ha ido el formato porcentual, así que nada, escojo la columna completa y le doy el formato porcentual. Y ya tendríamos el mismo valor. Como de nuevo es un poco más manual, pero se puede hacer perfectamente bien. Otra cosa que podemos hacer, aunque no es una fórmula propiamente dicha, es aplicar formato condicional. El formato condicional nos permite resaltar o dar colores o un formato específico en función de algunas condiciones. Por ejemplo, podemos aplicar escalas de color que automáticamente nos ponen de diferentes colores los valores de nuestro rango de valores. O podemos aplicar reglas específicas como por ejemplo resaltar los valores que tengan un nivel mayor que el 70%, por ejemplo. Bueno, otro tipo de funciones que podemos aplicar son las funciones de texto. Como veis, si venimos a la opción de fórmulas aquí, podemos verlas agrupadas por funcionalidad. Entre las funciones de texto, pues encontramos muchísima variedad de ellas. Podemos hacer substrings, podemos reemplazar elementos de un texto por otros, podemos convertir a mayúsculas o minúsculas, podemos encontrar elementos y replicarlos en otra celda. Pero bueno, en este caso me interesa, por ejemplo, ya que todos los nombres de los países están con mayúsculas, pues transformarlos a el formato de primera letra mayúscula y el resto minúsculas. Y esto lo podemos hacer porque hay una función que nos lo permite hacer. Si venimos aquí y encontramos la función non-propio, la descripción pues nos indica que hace exactamente eso. Así que hacemos doble clic y le decimos que queremos aplicarla a el nombre del país. Como estamos en una tabla, pues ya nos lo aplica a todas las filas de la tabla. Y de esta manera, pues rápidamente hemos conseguido pasar al formato de nombre propio. Bueno, otro subgrupo de fórmulas que se aplica muy a menudo son las funciones sobre fechas y horas. Como no teníamos fechas en este dataset, pues lo que he hecho es crear una columna de fechas totalmente aleatorias para poder demostraros cómo funciona. Que sepáis que las fechas se pueden personalizar su formato si nos vamos a inicio y en número si nos vamos a más formatos de número. Aquí si seleccionamos fecha nos aparecerán diferentes formas en las que podemos formatear nuestras fechas. Y también podemos seleccionar la configuración regional de otros países, porque por ejemplo en Estados Unidos, en lugar del formato día, mes y año, utilizan el formato mes, día y año, por lo que podemos cambiar fácilmente entre las configuraciones regionales de diferentes países y adaptarnos a las necesidades de cada documento. Yo me voy a quedar con el formato predeterminado de España y vamos a utilizar algunas de las funciones propias de fecha y hora. Por ejemplo, vamos a utilizar la función año, que nos permite extraer el número del año de una fecha. También la tenemos disponible para extraer el día, extraer el mes, la hora, el minuto o el segundo. Vamos a exportar el año y le indico que me lo exporte de esta fecha.
Como no estamos en la tabla, tengo que extender yo la función para que se aplique a todas las filas. Así que vamos a ello. Vale, y como veis ya tenemos extraídos pues, los años. Esta función puede ser muy útil si queremos, por ejemplo, hacer gráficos, pero agrupando los elementos por año, por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de los usos de las fórmulas en las hojas de cálculo. Espero que os haya resultado interesante. He intentado abarcar el máximo rango posible de fórmulas básicas para que veáis un poco cómo se aplican, que es bastante fácil, especialmente si estás utilizando tablas. Bueno, hemos visto fórmulas matemáticas básicas, cómo hacer operaciones matemáticas tú mismo sin utilizar funciones y operaciones sobre texto y sobre fecha. Pero la complejidad que se puede alcanzar con este tipo de operaciones es casi infinita. O sea, hay gente que hace fórmulas larguísimas para hacer casi cualquier cosa. Por ejemplo, no os he mostrado la fórmula que utilicé para generar las fechas aleatorias, pero es uno de los ejemplos de cosas que se pueden hacer utilizando fórmulas. Así que si os interesa el tema, os animo a que sigáis investigando porque podréis llegar a hacer documentos con unas automatizaciones espectaculares. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya resultado interesante. Hasta luego.